Buenos días, mi nombre es Génesis Manzanares, soy comunicóloga de Rich IT, una empresa mexicana especializada en administrar grandes volúmenes de datos. En esta masterclass titulada ¿Cómo monetizar tus datos con inteligencia artificial?, aprenderán cómo extraer valor de sus datos a partir de algunas tecnologías como Machine Learning, inteligencia artificial, entre otras. Para hablar sobre el tema está con nosotros Edwin Cházaro, Chief Data Officer de Rich IT. Bienvenido, Edwin, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Génesis. Antes de iniciar, me gustaría recordarles que al terminar esta masterclass les enviaremos la grabación a sus correos y pueden escribir todas las preguntas que surjan, ya sea en el chat público o privado. Las responderemos durante el evento y al finalizar. Para iniciar, quiero hablar un poco sobre quién es Edwin Cházaro. Edwin Cházaro es maestro en ciencia de datos por el ITAM, tiene estudios en negocios en la Universidad de California y es ingeniero en electrónica por el Instituto Politécnico Nacional. Es profesor de la Maestría de Alta Dirección de la UNAM y cofundador de la Sociedad Mexicana de Científicos de Datos. Es uno de los fundadores de Rich IT y es socio en RITEC, un fondo de inversión con activos en México e Israel. Cuenta con múltiples premios internacionales que le han hecho participar en foros como el G20 en Japón o el Global Entrepreneurship Summit en Kenia y el Día de la Industria Alemana en Berlín. Edwin, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Génesis. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Bien, pues muchas gracias por conectarse el día de hoy. Y también muchas gracias a FERLAC Jalisco, que nos ayudó con la difusión de este evento. Solo como contexto, FERLAC es una iniciativa en la que participa el Banco Interamericano de Desarrollo, C-Minds, el Gobierno de Jalisco, el Tecnológico de Monterrey, y lo que busca es impulsar el uso ético de la inteligencia artificial. Como parte de una de sus iniciativas, que se llaman las IA Talks, pues fuimos invitados a participar de esta serie de conferencias y les vamos a compartir también la información para que puedan estar al pendiente de las otras pláticas. Esta es sobre cómo capitalizar los datos. Y pues de lo que vamos a hablar básicamente el día de hoy es sobre algunos términos que se utilizan en ocasiones como si fueran sinónimos y no lo son, ¿no? Por ejemplo, Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, que se utilizan por igual, pues vamos a ver las diferencias. Vamos a hablar también sobre cuáles son las estrategias de monetización, dependiendo del tipo de negocio que tú tienes y distintos casos de uso. Y finalmente vamos a ver algunos retos, ¿no? O sea, no todo esto es tan fácil, así que vamos a hablar de cuáles son los distintos retos y cómo se pudiera lidiar con ellos. Y finalmente también vamos a hablar de cómo podemos nosotros en Rich IT ayudar. Todos habrán visto esta gráfica en la que se habla de la cantidad de información que se genera cada minuto. Cada minuto suceden algo así como 300,000 historias en Instagram. Y eso es con datos de 2020. Luego de la pandemia, pues estos datos se han incluso incrementado, ¿no? Se reproducen horas de contenido de video en streaming en plataformas como Netflix, como YouTube. Se publican comentarios en Twitter, en TikTok, en muchísimas plataformas. Las personas están digitalizando su vida. Y con esto me refiero a que se están capturando datos sobre la vida de las personas que las personas mismas están ayudando a coleccionar, ¿no? Publicamos con quién estamos, qué comemos, con quién nos comunicamos, etcétera, todo el tiempo, y lo hacemos a través de nuestro teléfono, pues que tiene un montón de sensores que le ayudan a capturar fotos, audio, texto, todo tipo de datos, ¿no? Y esta cantidad de información, pues, representa retos cuando tratas de analizarla. De entrada, ¿cómo almacenar ese volumen de datos, no? ¿Lo respaldas o lo descartas? ¿Cómo lo proteges, no? Estamos hablando ya del orden de zettabytes de información. Y todos estos datos, además, son de muchos tipos, ¿no? Como decía, hay imágenes, hay información de sensores, porque, pues, no solo las personas están capturando datos, ¿no? A las cosas ya se les puso una antena de Wi-Fi y sucedió este fenómeno del Internet de las cosas, ¿no? Donde los sensores pueden comunicar y almacenar su información
y estamos capturando muchos aspectos de la realidad, tanto personas como máquinas, ¿no? Y eso viene en todo tipo de formatos. Cuando tú quieres analizarlo, pues eso representa un reto. Además que la velocidad con la que se generan los datos, pues es vertiginosa, ¿no? No hay precedente en la historia de la humanidad con la que se haya capturado tal cantidad de información y pues procesar eso en tiempo real, para actuar en tiempo real, pues no siempre es tan sencillo, ¿no? Y por otro lado, pues existen problemas sobre la veracidad de los datos, o sea, hay datos duplicados, hay datos incompletos, hay datos falsificados, y entonces también para efectos de análisis eso lo complica. Y todas estas Vs representan pues el fenómeno que se conoce como Big Data o grandes volúmenes de datos. Pero el hecho de tener muchos datos, pues no necesariamente nos agrega mucho valor. Los datos tienen que tener contexto para que se conviertan en información. No es lo mismo decir 5 a decir 5 perros. Cuando tiene contexto, entonces se convierte en información. Y cuando esa información está en posesión de un ser humano, ese ser humano tiene la capacidad de conocer las relaciones que existen entre las distintas observaciones de la realidad y poder identificar patrones, ¿no? Patrones que les ayuden a pues, mejorar sus condiciones de vida o maximizar su supervivencia. De forma que de ahí podemos llegar hasta conocimiento, ¿no? A saber exactamente qué hacer para conectar una cosa con la otra. Entonces vemos que el solo hecho de que existan muchos datos muy variados a mucha velocidad, pues no nos dice tanto como si esa información la vamos refinando en conocimiento, ¿no? Y especialmente conocimiento accionable y sabiduría, que es justo lo que hicieron estos grupos, empresas y personas, ¿no? Les voy a dar algunos ejemplos de cosas que sucedieron en el pasado. Por ejemplo, la selección de Alemania fue pionera en utilizar información estadística de sus competidores para elegir cuál era la mejor formación contra una formación del oponente, o cuál era la campana de desempeño de cada jugador y cuándo convenía hacer un cambio. Y obviamente el uso de datos no fue lo único, ¿no? Ellos son excelentes atletas y jugadores, pero digamos que sí sumó a que al final ellos consiguieran ser los campeones del mundo. De la misma forma, Barack Obama pues fue el pionero en utilizar análisis de datos para influir en unas elecciones. Todos conocemos el caso de Trump por el escándalo de Cambridge Analytica, pero Barack Obama desde mucho antes hizo una clasificación estadística de los votantes. Fue interesante porque él pudo, junto con su equipo de trabajo, clasificar a los votantes en 3 tipos, entre personas que siempre votaban por los partidos demócratas, personas que siempre votaban por el Partido Republicano y personas que cambiaban de opinión en las elecciones. Entonces digamos que él puso todo su esfuerzo en el tercer grupo, porque a los otros no los iba a hacer cambiar de parecer. Entonces más bien invirtió todos sus recursos de mercadotecnia en llegar a las personas pues del tercer grupo, ¿no? Y eso pues lo convirtió en el hombre más poderoso del mundo. También tenemos el caso de Netflix, ¿no? Que utilizó un algoritmo de recomendación y que ese algoritmo de recomendación hoy en día influye en el 60% de los contenidos que se ven. La pantalla de cada uno de nosotros es distinta porque está personalizada para los contenidos que nos interesan a nosotros, ¿no? Y bueno, eso junto con muchas otras cosas lo hicieron dominar su industria, ¿no? Hoy ya no existe Blockbuster y no es solo por ese algoritmo, pero digamos que sí influyó, como en el resto de los casos, a que ellos como empresa ganaran una ventaja competitiva. Y bueno, obviamente no fueron los únicos que se interesaron en el tema, ¿no? Son los casos exitosos y emblemáticos, pero muchas personas empezaron a buscar qué es eso de Big Data y Analytics, pues por ahí de 2012, ¿no? Esta es una captura de pantalla de las búsquedas del término Big Data que yo hice hace unos años. Y parece que hay un incremento grande que después se estabiliza. Y uno se preguntaría, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué acaso ya Big Data no es relevante? Y no es tanto el caso, ¿no? O sea, en este momento fue cuando se acuñó el término, se empezó a popularizar y después se estabiliza porque lo sustituyen otros términos, ¿no? Se pone más de moda el término Machine Learning. Aunque no es nuevo, existe desde los 70s, en ese momento
se empezó a popularizar. O inteligencia artificial, ahora es la forma con la que nos referimos al análisis de datos, aunque es algo que viene desde los años 60. Y entonces, pues eso nos hace pensar que tanto en el pasado como en el futuro hubo y habrá otros términos con los cuales referirnos al análisis de datos. Lo que es valioso aquí es que tomar decisiones soportadas en datos es algo que históricamente pues, ha dado buenos resultados, ¿no? Y bueno, hoy en día, pues ya las empresas han empezado a adoptar en todas las industrias, pues este tipo de herramientas para mejorar sus procesos. Esto que vemos aquí es una gráfica de McKinsey, en donde nos ponen del lado izquierdo las industrias y en un gradiente de color qué tanta adopción han tenido de las tecnologías de inteligencia artificial. Y vemos que prácticamente la inteligencia artificial ha tocado a todas las industrias, ¿no? En mayor o menor medida, pero ya hay aplicaciones prácticamente en todos los campos. Y es que, pues así como tenemos esos grandes casos de éxito, en general a las empresas sí les va mejor cuando implementan estas tecnologías. Prueba de eso es este otro estudio en el que se compara los AI adopters, las empresas pues, que sí adoptan esta tecnología, contra los que lo hacen parcialmente o contra los que no lo hacen. Y medido en porcentaje pues, de EBITDA, ¿no? de utilidades, las empresas que son pues, adopters de la inteligencia artificial sí se separan de la media de sus industrias, ¿no? De sus competidores. Entonces, pues ya cada vez más empresas se empiezan a interesar en el tema y por eso es que hoy les vengo a platicar de esto, ¿no? ¿Por qué se puso, pues, por así llamarlo, de moda en estos tiempos o por qué se popularizó, por qué explotó? Pues es porque sucedieron estas tres cosas, ¿no? Por un lado, el cómputo, pues se ha venido abaratando pues exponencialmente, ¿no? Y sus capacidades han incrementado también exponencialmente. Hoy en día lo que ustedes tienen de cómputo en su celular, pues es mucho más poderoso que lo que se tenía en grandes universidades. Al mismo tiempo, pues los datos están digitalizados y eso permite portarlos, compartirlos, etcétera. Entonces digamos que tenemos más observaciones de experimentos de las que se contaban antes. Y entonces sí, los algoritmos que existían, pues desde los 60s y los 70s, por ejemplo, que en los 70s empezó Machine Learning, pues ya empezaron a dejar las universidades porque pues más personas podían aplicar esos algoritmos a un set de datos con los recursos de cómputo que tenían en su empresa o en lo personal, ¿no? Al grado pues que ahora pues prácticamente cualquier persona puede descargar un software pues de cómputo estadístico y comenzar a hacer experimentos y hay sitios donde existen datasets pues, que puedes descargar o hay mucha información, ¿no? Con la cual hacer experimentos. Entonces, todo eso se junta para que ahora se popularice. Y esto nos lleva como a algunos casos de uso, pues les voy a compartir dos, ¿no? Uno es este que se llama AlphaFold y es de Google, ¿no? De su proyecto que se llama DeepMind. Y bueno, había un concurso que se llama CASP, que estuvo sin resolver durante más de 50 años, ¿no? El concurso consistía en tratar de adivinar la fórmula más bien la forma de una proteína a partir de su secuencia genética. Entonces, las proteínas pues intervienen en muchos procesos pues celulares y de la vida y muchas de las cosas que hacen tienen que ver con qué forma tienen. Entonces, poder identificar la forma de una proteína a partir de su secuencia, pues es un problema en el que se ha trabajado durante mucho tiempo. Sin embargo, pues como ven, las formas no son muy sencillas y era muy difícil hacer ese pronóstico. Entonces, apenas en 2020 hubo un gran salto con el uso de Deep Learning, que nos llevó a precisiones pues, de 90%, 93%, y esto pues, va a tener consecuencias en toda la investigación biomédica, pues que representan un gran salto, ¿no? Este es uno de los ejemplos de las cosas que se han hecho con inteligencia artificial. Otro interesante es
Ya en los 90s había un señor que se llama David Cope, que empezó a entrenar un algoritmo de empezó a usar machine learning para generar música clásica. Entonces entrenó con las obras de Bach a un motor para que generara nuevas obras, y eso pues fue desde los 90s, pero lo que ya estamos viendo ahora es que, por ejemplo, este proyecto que se llama Lost Tapes of the 27 son canciones de estos del famoso Club de los 27, como Jimi Hendrix, Jim Morrison, Amy Winehouse o Kurt Cobain, que pues todos ellos murieron, ¿no? Y pues dejamos de escuchar su música. Entonces en este proyecto, pues la inteligencia artificial creó nuevas canciones sobre ellos. Y la verdad es que están muy interesantes, se les recomiendo escuchar. Su conclusión dice que la inteligencia artificial nunca va a reemplazar a lo real, pero bueno, para los nostálgicos puede ser interesante. Y con eso, pues nos preguntamos, ok, eso se ve muy interesante en el campo de la investigación o en el entretenimiento, pero ¿qué tiene que ver con mi negocio, no? O sea, eso está muy sofisticado, cómo en la práctica yo puedo usar los datos que yo tengo para sacar una ventaja competitiva, ¿no? No se me ocurre. Bueno, lo vamos a ver. Lo primero que tenemos que saber es que muchas de estas cosas que aprenden, pues aprenden a partir del conocimiento humano, ¿no? Hay toda una rama que se llama aprendizaje supervisado, que permite a las computadoras pues emular ese proceso de reconocimiento de patrones. Pero para que ellos aprenden necesitan que alguien les enseñe. ¿Y quién les enseña? Pues nosotros con nuestra inteligencia, ¿no? Entonces, este proyecto de CAPTCHA, con el que seguro todos se han enfrentado, permitió a Google entrenar pues su modelo de reconocimiento de caracteres. ¿Cómo? Pues cuando ustedes desbloquean un CAPTCHA, en ocasiones tienen dos palabras. Para una de las palabras, Google ya conoce el resultado y es lo que te permite ingresar al sitio, pero para la otra, pues te está presentando esta palabra a ti y a muchos otros para que entre todos colectivamente empecemos a etiquetar que esto es una V, esto es una E, una C, etc. Entonces digamos que todos hemos etiquetado caracteres para Google y por eso ellos tienen un software tan bueno para el reconocimiento de caracteres, ¿no? Y ahora los nuevos CAPTCHA ya no te piden esto, ya los niveles de precisión superaron al humano. Ahora, pues lo que te piden es identificar o clasificar imágenes, ¿no? Marca todos los cruces peatonales o identifica todas las tiendas o autobuses para que te deje entrar. Entonces, cuando tú vas haciendo eso, vas ayudando a etiquetar, pues igual sus algoritmos de deep learning que les permiten, por ejemplo, clasificar las imágenes de tu celular, ¿no? Entre categorías. Entonces, digamos que la computadora aprende a reconocer las imágenes, pero aprendió porque también nosotros ayudamos a etiquetarlas. Y bueno, esto que es lo más, pues de lo más impresionante, entra dentro de esta categoría que se llama Deep Learning, pero algo que tenemos que saber es que pues este es un subconjunto de Machine Learning, ¿no? Y que así como hay aprendizaje supervisado, también hay aprendizaje no supervisado. Y al final todo esto es un subconjunto de la inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial es el como campo más amplio y tiene varias especialidades. Algunas se han convertido en más populares que otras, ¿no? Entonces cuando escuchan machine learning, pues igual también se refiere a inteligencia artificial. De la misma manera que cuando escuchan procesamiento de lenguaje natural, sistemas expertos, computer vision, etcétera, estamos hablando de inteligencia artificial. Entonces, si la quisiéramos definir, sería más bien como esa práctica que trata de emular las capacidades cognitivas humanas, ¿no? El ser humano no solo aprende, sino también puede hablar, puede escuchar, puede entender lo que está escrito, puede ver, y ver no solo es reconocer los colores, sino entender que las cosas son un objeto o qué son esas cosas o esos colores que vemos, ¿no? Reconocer imágenes. Entonces, cada una de esas capacidades cognitivas son las que están tratando de ser emuladas por distintas prácticas del conocimiento, ¿no? Tema de robótica, planeación, etc.
Entonces, hasta ahí llevamos varios conceptos, ¿no? Deep Learning, Machine Learning, inteligencia artificial, Big Data. Hay otro que es el de Data Science, que pues también se suele utilizar por igual, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que hace la diferencia con Data Science? Bueno, ya vimos que hay algoritmos que se popularizaron, que esos algoritmos pues están sustentados en matemáticas. Cuando estos dos campos se aplican a un dominio en particular, ahí es cuando entra Data Science. ¿Por qué? Porque usar estadística para pues, hacer análisis fenomenológico o para entender, hacer análisis de hipótesis, etcétera, en un dominio, pues eso es investigación convencional, ¿no? O juntar matemáticas con cómputo, pues eso es machine learning. Pero es realmente la aplicación del machine learning a un dominio específico lo que nos da data science. Y eso es muy importante porque en la actualidad pues hay muchos programas, bootcamps, pues hay mucha educación en línea y a veces lo que se pierde de vista es que si quieres hacer data science es importante que haya una aplicación en un dominio. No basta con saber pues utilizar las librerías de machine learning o con conocer un algoritmo, sino que tienes que conocer de un dominio, de una industria, de un problema en particular y aplicarlo para que se vuelva data science. Otros conceptos del pasado son, por ejemplo, business intelligence, ¿no? Business intelligence desde los 80s servía a las empresas para generar reportes, ¿no? Entonces, en esta analogía, pues las empresas navegaban el mundo de los negocios con un retrovisor, ¿no? Tenían una mirada nítida hacia el pasado, pero todo lo que era el pronóstico lo hacían las personas. Hoy en día, pues con la inteligencia artificial y esa capacidad de hacer planeación o pronosticar, pues las computadoras nos ayudan a pronosticar el futuro y a tener una vista hacia adelante. Y noten que la vista es un poco borrosa porque todas las predicciones tienen pues cierto grado de incertidumbre, ¿no? Ninguna es perfecta, pero sí son útiles algunas, ¿no? Entonces es mejor navegar un mundo de sombras que de completa oscuridad. Es mejor saber si vas por el camino o si ya vas a chocar con un árbol, ¿no? Entonces a esa práctica o ese enfoque proactivo y predictivo es a lo que se le conoce como Business Analytics. Y bueno, todas las empresas prácticamente en la actualidad han adoptado algunas de estas tecnologías. Sin embargo, hay unas más avanzadas que otras, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese roadmap? Y esto también serviría como para irse ubicando en dónde estoy yo, ¿no? Como empresa. Pues partimos de lo que era Business Intelligence, hacer reporteo descriptivo, básicamente para entender qué pasó, y la inferencia la hace el humano, ¿no? Después podemos integrar ya estadística, pues para hacer análisis y tratar de entender por qué pasaron las cosas que pasaron, ¿no? Tratar de entender qué variables influyen en un fenómeno, pues para tratar de influir en esas variables y modificar los resultados, ¿no? Y luego nos movemos hacia un enfoque más predictivo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Si la tendencia permanece, ¿a dónde vamos a llegar, ¿no? Y finalmente, pues queremos hacer todo esto para tomar una acción, ¿no? Cuando vemos un reporte, lo hacemos pues para entender qué pasa y para decidir, ¿no? La inteligencia artificial pues se extiende hasta poderte decir qué es lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Cuál es la siguiente mejor acción para responder a una situación, ¿no? Y para conseguir algo que buscas. Entonces, podemos irnos sofisticando desde la estadística descriptiva hacia la predictiva, hacia finalmente la prescriptiva, ¿no? Y cada uno de estos pasos pues se vuelve más difícil, pero agregan valor. ¿Qué tanto valor? Aquí lo puse en esta otra gráfica. Al principio, cuando una empresa no tiene nada, o sea, trabaja en formatos en papel o en Excel y no tiene reportes, pues el solo hecho de integrar un repositorio común de datos y empezar a sacar indicadores de desempeño agrega un valor increíble, ¿no? Conforme nos vamos sofisticando y tenemos ya muchos indicadores y tal vez no da tiempo de verlos todos, configuramos alertas o cosas que nos avisan.
y ahí el valor es ligeramente menor, pero igualmente toma su tiempo, ¿no? Cuando queremos ya meternos en pronósticos y queremos que nuestros pronósticos pues tengan sustento estadístico, etcétera, y estén bien hechos, pues ya entramos en tema de pues regresiones, modelos lineales generalizados, machine learning, ¿no? Y si se dan cuenta, el valor pareciera no incrementar tanto y el tiempo que toma sí sigue siendo igual de grande que para los pasos anteriores. Entonces, ¿por qué hacer todo esto? ¿Por qué vale la pena? Si tal vez con el 80-20 ya está bien. Bueno, de entrada hay que partir por algo, ¿no? O sea, si hoy no se tiene nada, no nos vamos a ir a lo más sofisticado, nos vamos a ir poco a poco, ¿no? Por hacer análisis descriptivo. Pero ¿por qué vale la pena seguir persiguiendo esto? Hay dos razones. La primera, pues es que si tú no lo estás haciendo, tu competidor sí, ¿no? Y esa pequeña ventaja quizá te haga a ti el blockbuster y a tu competidor el Netflix, ¿no? Entonces lo tienes que hacer también porque otro más sí lo está haciendo y esa pequeña ventaja puede ser la gran diferencia. Y la otra razón es porque te da escala, ¿no? Como decíamos, la toma de decisiones es el fin último, pues, en los negocios, pues, de hacer análisis de datos, ¿no? Entonces, conforme tú vas automatizando la decisión y llegas hacia el tema prescriptivo, pues ganas escala, porque pues los recursos cognitivos de tus personas los puedes destinar a resolver problemas más complejos si es que ya lograste automatizar la toma de decisiones en algún aspecto. Entonces, esas son las dos razones. Y les voy a contar quiénes intervienen en este proceso. Típicamente se hablaba del científico de datos, ¿no? El científico de datos fue esa figura mítica que se inventó para atraer pues a físicos y personajes de la academia pues hacia la industria, ¿no? Pero yo digo que es un personaje mítico porque es una persona que tenía que ser experta en computación, en estadística y además tener una expertise en un negocio, en una industria. Pero si habían pasado toda su vida en la academia, pues tal vez su expertise de dominio era en algo un poco teórico o no tan relacionado con la industria, ¿no? Entonces, aparte que era un perfil difícil, o sea, sí los hay, sí hay personas que tienen todas estas características, pues es difícil hacer todo el trabajo que se necesita hacer, ¿no? Aquí la analogía que uso es la de una orquesta, ¿no? Puede que haya quien sepa tocar muchos instrumentos, pero si quiere tocar una sinfonía, no lo puede hacer porque humanamente no puede tocar todos los instrumentos al mismo tiempo, ¿no? Entonces tiene que apoyarse de compañeros aunque tenga esas capacidades. Y hacia ahí es hacia donde evolucionó, ¿no? Los negocios se dieron cuenta que en realidad es un equipo multidisciplinario el que ayuda a resolver esos retos y cada persona se va especializando en algún aspecto. El científico de datos pues fue madurando más hacia el tema estadístico porque pues sí necesitas que tu modelo pues tenga un sustento, ¿no? Que no hayas encontrado alguna correlación eh, pues espuria, ¿no? Eh, o sea, una aparente relación que no tiene ningún sustento, que es una casualidad. Eh, y bueno, también conforme cada vez hay más librerías y herramientas para utilizar las cosas, tú puedes generar pronósticos y tomar decisiones que impacten la vida de las personas y tal vez son todas casualidades o no todas, pero con que una lo sea, ya afectaste a alguien. Entonces sí necesitas a alguien que sepa mucho de matemáticas, estadística, para que te ayude con eso. Pero también es cierto que pues las bases de datos, o sea, ya existían, ¿no? Y hay personas que son especialistas en administración de bases de datos y que le pueden ayudar al científico de datos a identificar dónde está una tabla o qué significa cierta columna, etcétera. Entonces, esta cooperación es importante. También ya existían analistas de negocio, los que hacían los reportes de Business Intelligence, pues tienen mayor relación con el negocio, ¿no? Ya sabían los indicadores, el modelo de negocio, etcétera, pues que era lo más relevante. Entonces se van sumando estos perfiles. Ahora, ¿cómo interactúan?
vamos a verlo más adelante. Antes voy a hablar de las herramientas que utilizan. Y aquí nuevamente voy a usar una analogía. En esta, imagínense que, pues, como personas que necesitamos ir al trabajo, antes de la pandemia, pues usábamos un coche y ese coche necesita gasolina, ¿no? Tú necesitas gasolina para impulsar tu camino. Pero para que eso suceda, pues tienen que pasar muchas cosas antes, ¿no? Los datos se dice que son el nuevo petróleo y el petróleo pues está escondido en aguas profundas, está mezclado con arenas, o sea, no es tan fácil de extraer. Lo mismo los datos, ¿no? Los datos que tú quieres tal vez no están tan a la mano, ¿no? Están en un sistema legado, están en un RP o en un CRM de un proveedor en la nube que pues no te abre el acceso a tus propios datos. Pues no sé, esos datos pueden no estar en la condición ideal, ¿no? Y tú no quieres extraer solo una muestra, porque es un proceso continuo lo que quieres hacer. Quieres generar un ducto, ¿no? Entonces, pues las herramientas que ayudan a extraer la información y generar pipelines o ductos que de forma continua pues alimenten un repositorio, son herramientas como de ingesta, ¿no? Aquí hay conectores para extraer información de distintos lugares y herramientas para transportarla hacia un lugar. ¿Hacia qué lugar? Pues el equivalente a la refinería, ¿no? En la refinería es donde vive el científico de datos. Allí es donde él va a aplicar pues ciertas técnicas, procesos, etcétera, para refinar ese producto que venía en un estado crudo en un producto que sea útil para alguien más, en este caso los consumidores, ¿no? Ahí sucede esa transformación y bueno, finalmente, pues nosotros no vamos a cargar gasolina a la refinería, vamos a una estación de servicio. Entonces eso es muy importante porque el trabajo del análisis de datos no termina en este laboratorio, termina hasta que la persona que necesita ese resultado lo tiene en el lugar correcto, en el momento correcto, con el contexto correcto. Y eso pues significa pues construir sistemas de distribución de esa información o de ese insight, de esa acción que hay que tomar, pues para que las personas que están en el campo, en el frente de la batalla, puedan aprovechar pues todas estas tecnologías. Al final de cuentas, por ejemplo, un gerente en una tienda que necesita saber cómo surtir su sucursal, pues tal vez no le va a importar pues que detrás de esto haya Big Data o haya algoritmos muy sofisticados. Él lo que quiere saber es qué producto es el que cuánto tiene que surtir de cada producto y ya, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que el trabajo analítico no termine en el análisis. Ahí es donde también pues vimos muchos errores en el pasado, ¿no? Los científicos de datos pues eran científicos de datos de blog, ¿no? O sea, publicaban una entrada, un artículo muy bonito que nadie utilizaba, ¿no? No acaba ahí el trabajo, hay que hacerlo disponible hacia quien lo necesita para que realmente se tome una acción y se vuelva en esa ventaja competitiva que perseguimos. Y ahora sí, ¿cómo interactúan estas personas? Esta metodología se llama Team Data Science Process y está súper simplificada, ¿no? O sea, dentro de esto hay muchos pasos, pero a grandes rasgos son 4 y son importantes sobre todo porque muchas veces se nos olvida el primer paso, que es entender qué queremos lograr, ¿no? ¿En qué negocio estamos? Vamos a monetizar datos y, y bueno, ya vimos que la inteligencia artificial es muy atractiva, muy interesante, pero nosotros quizá ya tenemos un negocio y ese negocio ya persigue ciertos objetivos. Entonces, eso no hay que perderlo de vista y hay que entender qué desea lograr este negocio. Luego, pues los datos van a ser una herramienta para impulsar ese negocio. Y esos datos es posible que nunca los haya capturado, ¿no? O que pues, los capturé en formatos distintos a lo largo del tiempo y ahora tengo que unificarlos y organizarlos. Entonces aquí es donde entra pues un administrador de datos pues para ayudar a organizar esta información e idealmente ya que esté lista, el científico de datos entra a tratar de resolver esa pregunta de negocio con un algoritmo, con un modelo, y ese modelo pues lo pone en producción, lo pone en marcha, lo que significa que
que pues se hace disponible a las personas que lo necesitan, tal como lo necesitan, ¿no? Entonces, este es básicamente el proceso del negocio, a hacerse de los datos, comenzar a modelar y finalmente ponerlo en producción. Ahora, ¿cómo es que se extrae valor monetario de ese proceso? Hay que entender que en lo que respecta a datos, podemos clasificar a las empresas en 3 tipos, ¿no? El primer tipo de empresas son negocios que existían antes de que pues, el término Big Data fuera acuñado o inteligencia artificial o cualquier cosa. Es decir, su modelo de negocio pues ya existía y funcionaba antes de estos desarrollos o puede funcionar sin estos desarrollos. Entonces, ¿cómo va a monetizar ese tipo de industria? Por ejemplo, la industria energética, la industria de servicios financieros, etcétera. Pues los datos van a ser un catalizador. Es decir, ellos tienen procesos que van a ser más eficientes como resultado de tomar mejores decisiones con los datos. ¿A quién le presto y a quién no le presto? ¿Dónde hago el pozo petrolero que tenga mayor probabilidad de extraer petróleo? Básicamente, Data Analytics es un catalizador, es encontrar eficiencias. Hay otro tipo de empresas, el Tier 2, ¿no? O el tipo 2. Esas son empresas como Richit. Nosotros lo que tenemos es el conocimiento sobre este catalizador. ¿Y a quién se lo vendemos? A las empresas del tipo 1, ¿no? Ayudamos a estas empresas a que ellos hagan más eficientes sus procesos, a que logren más. Y pues ese es nuestro activo. Nuestro activo es el conocimiento de las herramientas que vendemos a las empresas del tipo 1 y el conocimiento de los procesos, el personal, etcétera. Entonces, ¿cómo monetizas aquí? Pues tu activo es principalmente el conocimiento y tú lo vendes a un tercero. Y finalmente el tipo 3. Este tipo de empresas pues son las más sofisticadas en lo que respecta a datos, ¿no? Estas empresas no le venden ese catalizador a un tercero. Prácticamente inventaron una industria como tal. Estos son los Googles, los Facebook. ¿Qué hacen? Básicamente, pues su activo más importante son los datos, pero no son ese activo el que monetizan directamente. Es decir, Google hizo Gmail, hizo el buscador, hizo un montón de herramientas que le permitieron capturar datos sobre intereses de las personas, etcétera, con quién escribes, qué es lo que estás buscando, etcétera. Y esa información sobre ti, pues no la venden directamente, ¿no? Lo que hacen, pues, es a publicidad, ¿no? Básicamente a empresas del tipo 1 o el resto de las empresas, pues les venden el acceso a tu persona, porque tú usas herramientas de ellos que pues aparentemente no te costaron, o sea, el intercambio que hiciste es yo doy mis datos a cambio de esta herramienta y estoy dispuesto a ver publicidad, ¿no? El mismo modelo de negocio es Facebook y pues ese es el tipo 3, las empresas cuyo activo más importante son los datos, pero su estrategia de monetización no es tan simple como venderte el dataset, sino que es un negocio de publicidad o es un negocio de otro tipo, no de venta de datos. Entonces, con eso, pues vamos a hablar un poquito más del Tier 1, ¿no? ¿Cómo pueden esas empresas usar este nuevo catalizador para impulsar sus negocios? Vimos que pues de entrada se necesitan datos, que hay personal especializado y que se necesita una plataforma especializada o herramientas, ¿no? Para poder ir convirtiendo esos datos en conocimiento accionable. Y para eso, como decíamos en la metodología, partimos por tener una pregunta de negocio que se pueda responder con datos. Y entonces, aquí llegamos a las preguntas que no son el AlphaFold de DeepMind o no es lo de las canciones, sino son preguntas más mundanas que sí se pueden resolver con ciencia de datos, ¿no? Detrás de cada una de estas preguntas, pues hay algoritmos que quienes estén familiarizados van a identificar rápidamente, ¿no? Entonces, una pregunta que te ayuda a resolver la ciencia de datos es poder distinguir entre dos clases, entre dos tipos
2 o más, ¿no? Por ejemplo, ¿este es demócrata o es republicano o es de los que sí voy a poder convencer? Entonces, hacer esa clasificación, si hacer una clasificación del estilo en tu negocio te es útil, entonces detrás de esto hay algoritmos de clasificación, regresiones logísticas, support vector machines, etcétera, ¿no? Pero no es necesario entrar en esos tecnicismos, porque realmente lo que importa es que si a ti en tu negocio lo que te sirve es clasificar cosas, y eso te va a dar una ventaja, pues sí hay un algoritmo o muchos algoritmos que te pueden ayudar. Otros ejemplos sería, ¿este es un buen pagador o es un mal pagador? Otro tipo de preguntas es identificar si algo es extraño, ¿no? Eso en el tema de riesgo, pues sirve identificar anomalías, o sea, detrás de esto hay detección de anomalías y pues sirve para identificar si una transacción interbancaria es atípica y por lo tanto debiera ser revisada, ¿no? Otra pregunta es cuando a ti lo que te serviría es determinar una cantidad, ¿no? ¿Cuánto debo de surtir de chamarras en Acapulco y cuánto debo de surtir en Toluca, ¿no? Que tienen climas diferentes. Entonces, si a ti lo que te daría una ventaja es optimizar el surtido para no dejar dinero en la mesa y tampoco tener stock de sobra, pues tal vez determinar una cantidad es lo que le da a tu negocio esa ventaja, ¿no? Identificar cómo están organizadas las cosas, ¿no? Cómo están organizados los clientes, cómo se agrupan. Tal vez yo tengo un segmento de clientes en el que nunca me he fijado porque no sabía que tienen cosas en común. Entonces, poder identificar grupos, por ejemplo, de personas, segmentos de clientes, te ayuda ok, ya me di cuenta que tengo este segmento, pues ahora hago una comunicación, una promoción, algo especial para ellos, o sabes que, pues no me había dado cuenta que ellos se interesan en mi producto, déjame buscar a los gemelos de estos, ¿no? ¿Dónde están los otros que se parecen a este segmento que identifiqué? Y finalmente, lo que tiene que ver con lo prescriptivo, ¿no? Dadas las condiciones, ¿cuál es la siguiente mejor acción? ¿Dónde debo poner mi siguiente sucursal? ¿Cuál debe ser la siguiente promoción que le haga? Son preguntas que si tiene tu negocio, hay algoritmos detrás para resolverlo. Entonces, esto básicamente simplifica qué es lo que se puede lograr con los distintos algoritmos de Machine Learning y entonces hay que vincularlo con una pregunta de negocio. Y entonces ahí les voy a contar de esta otra metodología que sirve para identificar esa pregunta o esas preguntas de negocio y luego ver si se parece a alguna de estas. Y si haces ese match, entonces ya tienes un caso de uso que se puede resolver con Data Science. Entonces, esta metodología se llama Think Like a Data Scientist, es de Bill Smartso y tiene 4 pasos. El objetivo es identificar una pregunta de negocio que se puede resolver con ciencia de datos. Entonces, lo primero es que tienes que partir por qué es lo que quiere lograr el negocio. Sin pensar en ciencia de datos, ¿qué es lo que quieres lograr pues en 2021? Es reducción de costos, es incremento de ventas, es disminución de riesgos, es cumplimiento regulatorio, es mejorar la experiencia del cliente. ¿Cuál es esa cosa que tienes por objetivo tú y todos tus gerentes para los próximos 12 meses? Típicamente estas cosas tienen un impacto financiero medible, ¿no? Pues necesitas incrementar tu EBITDA en 2 puntos o tu NOTPAT en 3 puntos. Bueno, entonces partes por ahí, ¿no? Los anotas porque pues, es lo más importante que quieres lograr. Y 2, identificas quiénes van a participar en ese objetivo. Vamos a pensar en un objetivo, ¿no? Que tenga que ver con, pues, perder menos dinero como resultado de las mermas, ¿no? Entonces ahí participaría un gerente de almacén. Pensemos en un retail que tiene pues varios almacenes y pues en cada almacén hay un gerente, ¿no? Entonces lo que te tienes que preguntar es esa persona qué preguntas y qué decisiones toma.
recordemos que lo más importante o hacia donde queremos llegar es hacia una decisión soportada con datos, ¿no? Una mejor decisión. Entonces tienes que anotar pues qué preguntas tendría esa persona, ¿no? ¿Cuánto debo pedir de cada producto y cuándo, ¿no? ¿Cuánto staff debo de tener en la tienda para la próxima temporada de Navidad, ¿no? De estos 10 clientes, ¿cuál es el más importante, ¿no? Entonces, pues tal vez algunas de esas preguntas ya las tienen resueltas, ¿no? O su experiencia pues lo hace muy fácil. Pero seguramente hay una de esas preguntas que es su coco, ¿no? Algo que les impide dormir por las noches y que siempre es un problema o que los hace vivir con cierta incertidumbre. Entonces anotas esas. ¿Cuáles de esas decisiones son las que más trabajo le cuestan o más errores le generan? Entonces, ya que tienes esa pregunta, también te pones a pensar en qué cosas giran en torno a esa pregunta, ¿no? Además de ese gerente que es el que toma la decisión, el que va a tomar la acción, ¿quiénes más participan? Los clientes, las tiendas, los empleados, tus vecinos, etcétera. Todos los stakeholders o involucrados en esa decisión, los anotas y empiezas a anotar posibles datos sobre esas entidades. Ok, si yo quiero identificar el cliente más importante, ¿qué datos tengo sobre esos clientes? Pues quién es, cuál es el historial de compra, sus datos de contacto. Ok, ¿qué más? Pues las tiendas, ¿no? Sé dónde están, cuánto vende cada tienda, cuánto tiene de personal, qué productos tiene, etcétera. Entonces, empiezas aquí a hacer brainstorm de qué datos tienes sobre esas entidades que están relacionadas con la pregunta, que es un problema para alguien que participa en una iniciativa clave. Y si lo ven, ahí ya quedó relacionado, ¿no? El punto 4, pues es que ya filtraste las preguntas y las convertiste en un tipo de pregunta como las que les planteaba al inicio, ¿no? ¿Cómo están organizadas mis tiendas? ¿Qué tipo de tiendas tengo? Y ya que identifique eso, ¿cómo debo surtirlas? ¿Cuál es el mejor surtido y cuándo, ¿no? ¿Cómo evito problemas de inventario fantasma, por ejemplo, ¿no? ¿En qué eventos debería participar? ¿Cuándo? Básicamente aquí ya te quedan las preguntas que puedes resolver con ciencia de datos. Y entonces lo que tienes que hacer, porque posiblemente te salen muchas, como esto se hace en un taller y pues surgen muchas iniciativas, ¿no? Entonces las tienes que clasificar entre factibilidad y valor al negocio. Y ya te quedan graficadas así, ¿no? Algunas son más fáciles de implementar y tienen más impacto y uno podría pensar, bueno, pues empiezo por esas que van a tener un gran impacto, pero pues aquí ya depende de cada quien, ¿no? Si apenas estás comenzando la práctica, quizá lo que más te conviene es empezar por aprender un poco, ¿no? Por tener experiencias que no tengan un impacto tan grande, porque puede ser que si aquí cometes un error, pues eso va a tener un impacto grande, ¿no? Lo mismo que si tienes un acierto, pues es un hitazo, pero es posible que si te equivocas, pues ya los directivos queden sesgados a que eso no sirve o no funciona, ¿no? Entonces tal vez quieras experimentar un poco y poco a poco irte metiendo conforme ganas confianza y sponsorship en cosas más osadas. Y es importante que anotes todas, porque tal vez estas que antes no eran factibles, eventualmente se vuelvan factibles, ¿no? De pronto ya tienes datos para lograr eso, o la tecnología ya es más accesible, o ya tienes al recurso que pueda hacer ese modelo. Entonces todo eso lo empiezas a poner como en tu roadmap de desarrollo. Aquí ya tienes todo un roadmap de cosas por hacer en tu departamento de ciencia de datos. Y aquí les doy algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, para incrementar el valor de un cliente a lo largo de su ciclo de vida. Y esta gráfica ilustra también cuál es el valor de la ciencia de datos en las empresas del tipo 1. Esas empresas ya extraen valor de sus clientes, si no, no existirían, ¿no? Pero lo que va a hacer la ciencia de datos es sus procesos un poquito mejor. Por ejemplo, en marketing. Ellos tienen cierto número de conversiones, pero si implementan estas técnicas,
incrementa un poquito sus conversiones, entonces atraen más clientes, ¿no? Entonces, ¿qué te puede servir ahí? Hacer perfiles de cliente y canal. Identificar la siguiente mejor promoción. Identificar a tus clientes y buscar a todos los que son similares. Calificar a los clientes y empezar por los que tienen mejor calificación. 2, ya trajiste más clientes. Ahora, ¿cómo le vendo más a esos mismos clientes? Todo el tema de upsell, cross-sell, downsell. Ok. Entonces, ¿cuál es la siguiente mejor oferta? Medir las métricas de desempeño por sucursal o por vendedor. Sistemas de recomendación pueden incrementar un poquito lo que tú extraes de cada cliente. Luego, en el tema operativo, ¿no? ¿Cómo yo entrego ese valor al cliente? Bueno, si optimizo mi surtido, mi rotación de inventarios, si disminuyo mis riesgos, etcétera, pues listo, ya extraje todavía más valor porque me queda más dinero de lo que tenía. Y finalmente, mis reactivaciones, ¿no? Algunos clientes se van, entonces, ¿cómo evito que se vayan? Bueno, pues identifico cuando se empiezan a comportar como los que se fueron. Entonces puedo actuar antes, ¿no? Pues análisis del abandono y prevención del abandono. O pues tal vez identifico cuál sería la oferta más relevante para cada cliente como para hacer que se quedara. Entonces, pues estos son ejemplos, pues principalmente en el área comercial. En otras áreas hay un montón. O sea, hay casos de uso para marketing, ventas, servicios, finanzas, recursos humanos, etcétera. Y todos van, pues, desde lo descriptivo hacia lo predictivo, ¿no? De lo reactivo a lo proactivo, a hacer pronósticos. Y nuevamente, todos lo que buscan, idealmente, pues, es tomar una mejor decisión. Hacia donde nos dirigimos. Ahora, para lograr esto, pues el directivo puede comenzar casi que solo. O sea, puede hacer dibujos literalmente como él se imagina, y estos son dibujos reales de proyectos en los que participamos, en donde pues las personas dibujan qué es lo que necesitan, ¿no? O sea, cómo ellos se imaginan el tablero que les va a ayudar a tomar una mejor decisión. Entonces, empezar a maquetarlo sirve mucho como en el tema de desarrollo de software, porque te ayuda a visualizar cómo se van a ver las cosas. Y estas son pues maquetas muy sencillas, hechas así a mano, pero se pueden hacer otras más sofisticadas, ¿no? O más bonitas. Ya este es un mock-up y todavía no has programado nada, no has juntado nada de datos, pero ya sabes que si tú materializas este dashboard, te va a dar una visibilidad total de tu negocio, ¿no? O de tus sistemas. Y que si tú tienes esta gráfica, entonces vas a poder tomar X o Y acción. Entonces, tenerlo maquetado, si tú ya le presentas esto a alguien técnico, pues él ya sabe perfecto cómo instrumentarlo, ¿no? O sea, él ya no tiene que pensar en que si esto le va a hacer sentido al negocio o no, porque alguien más ya hizo ese trabajo de identificar qué era lo más importante por resolver y tal vez no tiene que traerse todos los datos, ¿no? Gobernar los datos es difícil, no tienes que gobernarlos todos, solo los que son relevantes para las preguntas que te interesan. Y esto me lleva justo a una encuesta que me gustaría hacer. No sé si la puedes poner, Génesis. Ya está. Perfecto. Por ahí les debe de aparecer, si me ayudan a responder. ¿Cuáles son los obstáculos para el aprovechamiento de los datos que ustedes consideran que enfrentan en sus organizaciones, ¿no? Hacer esto no está tan fácil. Bueno, varios responden ahí que son los datos sucios o los datos desconectados, ¿no? O, interesante, no se sabe cuál es el dato correcto, ¿no? Existen múltiples versiones de la verdad. Eso es muy común. A veces el de inventario resta el producto pues cuando sale, pero el de ventas lo hace cuando lo vende.
Entonces a veces hay distintas versiones de cuál es el producto y el de finanzas hasta que se reconoce el ingreso. Y luego esas disparidades hacen difícil pues entender qué datos tenemos. Entonces, bueno, ahí lo que estamos viendo es que pues todos tienen algún tipo de problema. Eso es muy común, ¿no? Eso es de lo que nos dimos cuenta nosotros pues hace muchos años cuando empezamos en este negocio, pues que estaba muy bonito eso de machine learning, pero en la práctica pues los datos no tenían la condición adecuada, ¿no? Para ser analizados. Entonces, ese es uno de los retos, de los más complejos. De hecho, el 80% del tiempo de la mayoría de los proyectos analíticos se va en acondicionar los datos, ¿no? Eso es muy importante. Todavía ni estás haciendo análisis ni cosas sofisticadas, estás limpiando información. Y otro de los retos es que las empresas del tipo 2, como nosotros, como Richit, pues proliferaron, ¿no? Este se volvió un tema tan relevante en el mundo que los gigantes entraron pues en este ambiente, pero muchas startups, muchas consultorías, muchas empresas vieron que esto podía ser un negocio y abrieron una división y pues, se contrataron ahí a algún investigador que acababa de salir de la universidad y abrieron su práctica de data analytics, ¿no? Entonces, hay una oferta muy grande, este es de 2017, pero cada año crece y crece. Y entonces navegar eso puede ser complicado. Complicado si no vieron esta plática, ¿no? Porque ahora ya saben que lo más importante es que sepan qué quieren resolver. Y es verdad que toda esa oferta está disponible y utiliza un cachito de inteligencia artificial, pero tal vez no es el cachito que a ustedes les interesa. Entonces es muy importante pues, que cuando reciban pues, promociones de estos, puedan distinguir en qué parte del proceso te sirve o para qué tipo de problema pues es para el que esa solución está diseñada, ¿no? Y bueno, otro reto de las organizaciones del tipo 1 es que esto se puso tan de moda y pues en los programas, en las revistas de negocios, etcétera, se habla de inteligencia artificial para directivos y muchos lo quieren poner en práctica, pero con un enfoque un poco distorsionado, ¿no? Se olvidan que ellos ya tienen un negocio. Vamos a usar una analogía para ilustrar esto. Imagínense que ustedes tienen una cita con un empleador, ¿no? El empleador de sus sueños. Y ese es en 30 minutos. Entonces, ¿cómo llegan a ese destino? O sea, si es una cita súper importante, un súper cliente o el trabajo de tus sueños. Bueno, una opción sería que te pusieras a investigar cómo armar un coche, ¿no? Y vieras tutoriales, bajaras manuales, empezaras a comprar las partes, las acomodaras. Suena un poco absurdo, ¿no? Si tu cita es en 30 minutos, posiblemente te vayas en Uber. O depende, ¿no? Si ya estás muy cerca, te vas caminando. El chiste es que hay todo un mundo de posibilidades, desde tú armar un auto hasta tomar un Uber. Te puedes ir en bici, te puedes ir caminando, etc. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que las empresas tienen una cita con su destino. La inteligencia artificial está revolucionando todas las industrias y puede ser el fenómeno más disruptivo de los últimos tiempos. Y algunas empresas se están poniendo a armar sus laboratorios de ciencia de datos desde cero, ¿no? Contratando, desarrollando una plataforma desde cero, porque todo lo quieren hacer en casa, etcétera. Bueno, pues tal vez no les alcanza el tiempo para llegar hacia donde quieren llegar, ¿no? Entonces ahí hay que preguntarse, pues, ¿dónde estoy yo? Y qué tanto me urge llegar a ese destino para saber si vale la pena tal vez contratar otro tipo de solución. Y aquí entro con la analogía. Nosotros somos el Uber de la ciencia de datos. Lo que ayudamos es a los clientes a llegar a su destino. Igual les podemos vender refacciones y plataformas, pero pues idealmente nosotros ayudamos a que los clientes lleguen más rápido hacia donde quieren llegar. Es algo que hemos hecho por los últimos 10 años y en distintas industrias, ¿no? En CPG, en retail, en banca, telco, gobierno. Hemos tenido experiencias principalmente con grandes volúmenes de datos para darles pues algunas ideas. Pues 60% de todas las transacciones interbancarias del país son analizadas por nosotros. Durante muchos años analizamos 100% de toda la facturación electrónica del país.
todas las sucursales de todos los bancos de México son monitorizadas con un tablero que desarrollamos nosotros en materia de seguridad bancaria. Son algunos de los casos de uso pues, de gran escala, pero pues tenemos para todos los tamaños. Recordemos que lo más importante es Analytics, no tanto si es muchos o pocos datos. Y bueno, ahí les voy a mostrar, si ustedes quisieran continuar la conversación, ya casi vamos a terminar, les va a aparecer ahí un botón para calendarizar una cita a aquellos que estuvieran interesados en conversar cómo específicamente en su negocio pudiéramos aplicar algo de lo que conocemos. Pueden concertar una cita con nosotros en un link que les va a aparecer. Y bueno, ya para cerrar prácticamente, les voy a contar una historia sobre la inteligencia artificial, ¿no? Porque todo este tema, pues, desata algunas preguntas y algunos escenarios distópicos de que si van a sustituir a los humanos, o qué va a ser de los trabajos. Muchas preguntas surgen, ¿no? Y aunque no tengo una respuesta, tengo una historia de la que fui testigo y que a mí me gustó mucho. Bueno, para aquellos que estén familiarizados con el ajedrez, pues a finales de los 90, IBM hizo una computadora que venció al campeón, a Garry Kasparov, y desde entonces, pues ya no es novedad que la computadora le gana al hombre, ¿no? De hecho, lo interesante era cuando las computadoras competían entre sí, ¿no? Y siempre era una lucha por ver cuál era el mejor programa de ajedrez que existía. Y hasta 2017 el mejor programa se llama Stockfish. Stockfish fue entrenado utilizando Machine Learning y fue entrenado con todas las partidas de la historia de la humanidad, junto con pues otras técnicas, ¿no? Y principios del ajedrez. Este era el mejor, hasta que llegó AlphaZero. AlphaZero de los mismos del laboratorio de DeepMind de Google, ¿no? Y lo que hicieron ellos fue utilizar Deep Learning, fue utilizar aprendizaje pues no basado en la historia de la humanidad, sino que la computadora jugó contra sí misma y jugó solo durante 4 horas antes de que pudiera vencer a Stockfish. Entonces, en 2017, una computadora que nunca había jugado y no utilizó nada del conocimiento humano, fue capaz de vencer a todo el conocimiento acumulado de la historia de la humanidad, ¿no? Y eso pues era un poco desalentador, como lo fue en su momento lo de Garry Kasparov contra Deep Blue. Pero ahí no acaba la historia. Si ustedes revisan quién es la mejor computadora actualmente, es Stockfish, no es AlphaZero. Solo durante 2017, cuando hubo este breakthrough, AlphaZero venció a Stockfish. Luego Stockfish integró los mecanismos de Deep Learning y aprendió también de lo que había generado la computadora, de sus innovaciones de AlphaZero, y nuevamente se volvió la mejor. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que la inteligencia artificial es un catalizador y un amplificador del quehacer humano. Realmente potencializa nuestras actividades y es en posesión de los seres humanos como realmente tiene un impacto. Entonces, esto pues que sirva como para entender que esto es más una herramienta y que está en nuestras manos determinar cómo la queremos aprovechar. Dejo algunas conclusiones, como invitarlos a capturar buenos datos. Vieron que hay muchos problemas con los datos, entonces muy importante puede ser que tal vez ahora no están listos para iniciar una práctica muy sofisticada, pero tal vez en el futuro sí, y lo principal van a ser los datos, ¿no? De hecho, creo yo que este va a ser el principal diferenciador, quién tiene acceso a mejores datos en el futuro, ¿no? Conforme todo esto se vuelve más accesible, lo que realmente va a distinguir a una organización de otra es qué datos tienes. Y 2, pensar en dónde quieres utilizar la inteligencia artificial, qué cosas vale la pena automatizar y pensar en que hay que dejar el mundo mejor que como lo encontramos. Pensar también en dónde te encuentras, ¿no? Si estás en un estado de análisis descriptivo y cómo vas a ir evolucionando y qué tan rápido necesitas llegar, ¿no? Si vale la pena que te pongas tú a desarrollar desde cero o vale la pena que te asistas de una compañía como nosotros, por ejemplo.
Y finalmente, pues es un tema muy interesante. Los invito a que sigan a Richard en LinkedIn para pues siguientes pláticas. Lo mismo los invito a que sigan a Ferlac. Ahí sí pueden poner en el chat el link pues para las siguientes pláticas. Es importante que pues sigan aprendiendo. Los felicito y les agradezco el tiempo que se tomaron para esta conversación. Y bueno, sin más, pues vamos a la etapa de preguntas y respuestas. Entonces voy a leer algunas de las preguntas. O si me ayudas, Génesis. Claro. Muchas gracias, Edwin, y gracias a todas las personas por quedarse hasta el final. Recuerden que les vamos a hacer llegar la grabación a sus correos y si necesitan una consultoría con su equipo de datos, les dejamos aquí en la sección de ofertas el link de nuestro calendario y también para que nos sigan en LinkedIn. Entonces, vamos a las preguntas. Verónica Rubio dijo, ¿cómo aplicarlo a la empresa de servicios? Ok, habría que analizar servicios de qué estilo. Pero mira, en general, casi todas las empresas tienen un área comercial, ¿no? Entonces vimos que en el área comercial algo interesante sería ver quiénes han sido tus clientes en el pasado y tratar de identificar quiénes se parecen a esos clientes. Entonces, uno podría ser del lado de ventas para tratar de encontrar prospectos para tus clientes, ¿no? Ya en el tema operativo, pues hay respecto del análisis de recursos humanos, dependiendo la cantidad de personas, quizá podría ser interesante, pues igual identificar quiénes tienen el mejor desempeño y qué cosas influyen en eso, tanto para encontrar más personas como esos que han resultado muy buenos, como para evitar que se vayan, ¿no? Tratar de prevenir el abandono. Perfecto, muchas gracias. ¿Hay alguien más que tenga preguntas? ¿Podrías, por favor, volver a explicar lo de escalar cuando haces reinforcement Claro. learning, por favor? Sí, a lo que me refiero con que lo que ganas es escala, es a lo siguiente, déjenme mostrar nuevamente mi pantalla. La escala que ganas es en la toma de decisiones. Recordemos que todo esto tiene que ver con tomar mejores decisiones. Entonces, cuando tú te mueves hacia cosas más sofisticadas, por ejemplo, de sistemas de recomendación, pues vas ganando escala en que tal vez esa decisión ya se toma automáticamente. O sea, la escala la ganas porque te mueves hacia lo prescriptivo y entonces la persona ya no tiene que pensar en cómo surtir su sucursal porque ya tiene la asistencia de una computadora. Entonces, ganas escala porque le liberas tiempo a esa persona o lo puedes reproducir muchas veces. Tal vez si antes ese conocimiento estaba en manos de unos cuantos, en el momento en el que tú pudiste extraer ese conocimiento y depositarlo en un algoritmo para que sea automatizado, en ese momento también ganas escala. Lo puedes reproducir. Ok, gracias. Rubén Morales nos pregunta que si puedes hablar del ROI, Business as Usual. Ok. Pues respecto del retorno de inversión, las maneras de medir cómo va a tener esto un impacto es pensando en esa pregunta de negocio, ¿no? Y compararlo contra el status quo. Vamos a pensar en que vamos a implementar un sistema de promociones para el retail, ¿no? Y queremos saber si ese sistema realmente tuvo una mejora respecto de no hacer nada. Pues lo que tienes que hacer es como análisis clínico, ¿no? O sea, tienes que tomar un grupo de tiendas que se parezcan entre sí y las divides en dos. Entonces, en unas implementas la mejora y en las otras no. Y en varios periodos de tiempo, pues conduces el experimento y comparas los resultados. Y con eso puedes saber, pues si hay una diferencia estadísticamente significativa con
con ese sistema de recomendaciones o con las recomendaciones per se. Entonces esas serían maneras como de ir comparando. O la otra que puedes hacer es medirlo por tiempo ahorrado, ¿no? Como decía, mucho de esto tiene que ver con la automatización de las decisiones. Puedes tarificar cuánto vale la hora de cada una de esas personas que tiene que pasar tiempo analizando una decisión o limpiando datos, y así lo haces, ¿no? Si antes pasaba, por ejemplo, nos pasó con un cliente, ¿no? Ellos no podían analizar sus datos en tiempo real porque eran millones de transacciones diarias. Entonces, en el momento en el que nosotros implementamos pues nuestros sistemas, pudimos reducir ese tiempo de 24 horas a menos de un segundo. ¿Qué impacto tuvo en ese negocio? Durante el Buen Fin, pues ese negocio vende más que en algunos meses del año, ¿no? Entonces, ellos, para darse cuenta que hubo un error operativo durante el Buen Fin, lo hacían hasta el siguiente día hábil, porque sus reportes salían hasta ese tiempo. Entonces, su capacidad de actuar era hasta el siguiente año. O sea, aunque la tecnología se tardaba 24 horas, ellos ya habían perdido todo un año por no darse cuenta que había algo mal en sus transacciones. Entonces, pues ahí es prácticamente un año de ahorro de tiempo solo con el hecho de usar procesamiento paralelo y bajar los tiempos. Pero ahí están algunas ideas, medir tiempos o medir resultados para calcular el ROI. Gracias. Verónica Rubio dijo, indicabas que con el área de ventas, pero si el área de ventas no cuenta con información, planeación, estudios de mercado. Pues mira, hay un tip muy sencillo para este caso que mencionas, es armar una lista de correos de tus clientes o de los clientes que a ti te gustaría tener. Y luego en Facebook hay una cosa que se llama Facebook Insights. Entonces lo que tienes que hacer es crear una audiencia personalizada donde subes esos correos y dices, a ver, yo le quiero hacer un anuncio a estos clientes. Y en Facebook Insights te va a caracterizar esa audiencia, te va a decir, mira, todos ellos viven en la Ciudad de México, tienen entre esta y esta edad, tienen estos intereses, e incluso mismo Facebook te ayuda a buscar audiencias parecidas, se llaman lookalikes. Entonces, con esa lista que tú armaste, puedes llegar a otros clientes similares y no necesitas tantos datos. Entonces, ese sería un ejemplo, las audiencias personalizadas en Facebook y en Google. Ok, gracias. Víctor Jiménez pregunta, ¿cuál es la posición de México con los demás países en el uso de estas tecnologías? Pues digamos que no estamos en el top 10, ¿no? Sí, los más avanzados depende también de la práctica, pues son Estados Unidos, China, Francia, ¿no? Depende del tipo de expertise, pero sí, en general no es tan avanzado. Medido como número de papers publicados o como número de patentes que se registran, en materia de esto no estamos en los primeros lugares. Y sí es de preocuparse porque pues si algo tan disruptivo como esto afecta a las empresas y a las organizaciones, también va a afectar a los países. Y la brecha pues entre los países se puede hacer más grande conforme sus gobiernos aprovechen esta tecnología o no para mejorar sus procesos, ¿no? Determinar a quién le toca un recurso o dónde poner dinero para impulsar a una economía, pues podría verse ampliamente beneficiada de esto. Y si no se utiliza, pues también podría verse ampliamente afectado, ¿no? ¿Hay alguien más que tenga otra pregunta? Responder a Verónica. Facebook Insights. Y Rubén, sí, te haremos llegar el calendario de nuestros próximos eventos a tu correo. Muy bien, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Les vamos a compartir la grabación. Y bueno, Sí, hay otra pregunta de Arturo Arellano, que ¿cuánto cuesta un proyecto de inteligencia artificial? ok. Pues ahí sí depende de cuál es el alcance
si es de inicio a fin, si es solo una parte. Si gustas, Arturo, podemos conversar en particular para entender pues, qué es lo que tú estarías buscando y con eso darte una idea. También Rubén Morales dice que si puedes hablar del ROI. Eso es lo que platiqué hace un momentito. Saludos ahí a Rubén, por cierto. Pues creo que al parecer ya no hay más preguntas. Muy bien, pues muchas gracias a todos y pues ahí ya les pusieron los links por si quieren conversar y si no, pues seguirnos en LinkedIn. Muchas gracias también nuevamente a Ferlac por ayudarnos en la convocatoria, al Banco Interamericano de Desarrollo, a C-Minds y al Tecnológico de Monterrey.